Abdías, el profeta Abdías. Y llama mucho la atención porque, en primer lugar, el texto bíblico no precisa en dónde nació, inclusive no determina el territorio en el que él profetizó, tampoco a veces se indica su ancestro familiar y tampoco inclusive se indica con exactitud si él profetizó aproximadamente en el año 930, 870 o fue en el año 640, 620. Pero lo que sí es cierto es que aparece en las Sagradas Escrituras el libro de Abdías. Y es el nombre que él lleva, Abdías. Entonces vamos a mirar algunos aspectos que nos ayudan a entender el ministerio que ejerció este profeta, Abdías, y todo su entorno en que él profetizó o llevó el mensaje tanto al pueblo del norte como al pueblo del sur. Se habla de una región de los edomitas. Entendamos que esta región de los edomitas tiene un fondo de antepasados, pues a veces muy complicado y a veces hasta difícil de entender. Edom se dice que es el hijo mayor que Lot tuvo con su hija mayor. Esa es una historia que ya la hemos hablado. Pero Edom, en todo caso, fue un gran líder y que se ubicó en la parte sur oriental del Mar Muerto, en la parte baja del Mar Muerto. Ahí queda toda la región de Edom, también llamada de los edomitas. Y dice alguno de los versículos, si no estoy mal, creo que es el 8, de una ciudad, Temán. El texto pareciera ser que es el nombre también de una persona. Y efectivamente, si ustedes averiguan Temán, en un diccionario va a aparecer el nombre de 12 personas. Pero también los historiadores han indicado que en donde nació Abdías fue en una ciudad o en un poblado llamado Temán, que pertenece desde luego a todo lo que es esa región de la época de Edom, la ciudad de Edom. Es muy importante precisar que esa región de Edom o la ciudad de Temán prácticamente hoy es territorio de Jordania. Es en la parte sur, en inicios de lo que se llama el desierto del Negev. En ese sector estuvo el profeta Abdías, de tal manera que coincide que él más bien hubiese profetizado para el pueblo del sur, Judá, y no tanto para el pueblo del norte, las 10 tribus. La historia, como indiqué tal vez en el saludo, pues es una carta de un solo capítulo con 21 versículos, y en verdad lo que podemos entender en la parte de la historia, conectando a Abdías, que vivió en la región de Edom, en una población llamada Temán, es que realmente ese poblado siempre estuvo habitado por los descendientes de Esaú, hermano mellizo de Jacob. Esto lo indico históricamente para poder conectar cómo los problemas que aún hoy vive el Medio Oriente,
el Estado de Israel con un sector de Hamas que pertenece al grupo de los árabes. Mire cómo todavía está en esa serie de conflictos. Hay un hecho histórico que no podemos dejar pasar por alto, y es que en verdad este pueblo de Edom toda la vida fue enemigo, o mejor, persiguió por todas partes a, al pueblo de Israel, a las 12 tribus. Recordemos cuando el pueblo se desplazaba por pleno desierto, se desplazaron hacia la parte de Cades de Barnea y luego hacia la parte de la región de los edomitas, que ellos nos dejaron pasar por ese territorio. Tuvieron que dar una vuelta grandísima para poder llegar al río Jordán y poder de allí pasar a Jericó. Ese es un hecho histórico. Tal vez el más importante es que ese pueblo de Edom fue un pueblo que cuando las tribus de las 10 tribus del norte, el pueblo de las 10 tribus del norte, era perseguido por los asirios, especialmente por el general Tiglat-Pileser y especialmente por su rey Sennacherib. Imagínense, los edomitas se le fueron en contra de las 10 tribus del norte, les llevaban información a los asirios para que estos cayeran. Y ese es un hecho histórico que hay que recordar, porque nadie se puede meter con el pueblo de Dios, pueblo de Israel. Ellos han cometido sus desaciertos como nosotros, pero es el pueblo elegido por Dios. Hay un hecho bien interesante, es que el profeta Abdías profetizó todo lo que iba a suceder en Babilonia, o mejor, del rey de Babilonia que se iba a tomar a Jerusalén. Pero también profetizó la misma restauración, y eso está en el versículo 17 y 21 del libro de Abdías. También miremos que este libro, y especialmente el profeta Abdías, se conoce en la historia porque profetizó que Edom sería destruido. Profecía que se cumplió. Hoy no se sabe realmente dónde están los edomitas. Se dice que los macabeos, por allá en el año 168 antes de la era cristiana, quedaban unos poquitos, y estos macabeos en esas guerras los acabaron. Ahí desapareció. Eso es muy importante. La parte social, ¿no? La parte social es bien interesante porque, como decía anteriormente, no hay un registro dentro del texto, inclusive ni dentro del texto extrabíblico, que nos hablen cuál era el papá de Abdías, a qué se dedicaba, qué profesión tenía, cómo se llamaba su mamá, cómo se llamaban sus familiares. Lo que uno encuentra es que sí tuvo unos hijos, pero esa parte social, la que debemos entender es que realmente él perteneció a la tribu del sur. Y por pertenecer a la tribu del sur, él le profetizó especialmente lo que iba a pasar en los últimos 5 reyes de Judá, en donde iba necesariamente a ser destruido el pueblo, y profetizó que los edomitas también, a la toma de Jerusalén, el rey Sedequías, que iba a salir por un agujero que habían abierto en la muralla, y él se fue con su familia, y los edomitas fueron los que le avisaron a los ejércitos de Nabucodonosor de que iban hacia el norte el rey Sedequías con su esposa, sus esclavos y sus hijos, y por eso los ejércitos de Nabucodonosor los alcanzaron, y es cuando degollan a la esposa, a los hijos, a los siervos. A Sedequías le sacan los ojos, lo encadenan y lo llevan a Jerusalén. Eso es una ayuda que hizo los edomitas al imperio de Nabucodonosor, y por eso de ahí la destrucción de ese pueblo. Es digamos como la parte social. La parte
cultural, aquí hay un elemento para analizarlo muy bien. Imagínense, las 10 tribus del norte ocupaban todo lo que hoy es prácticamente Siria, Irán y parte de la Cisjordania. Son 3 naciones que están allí. Todo ese territorio estaban las 10 tribus de Israel del norte y todas esas 10 tribus fueron arrasadas por los asirios. De tal manera que cuando vivió Abdías, pues quedó primero en que las 10 tribus habían quedado destruidas y mucha gente, muchos miembros de las tribus del norte pudieron escapar y pasaron al reino del sur, es decir, a territorio de Judá, hoy precisamente donde está Jerusalén y los alrededores como Beersheba, Belén y otros pueblos. Ahí esa mezcla cultural que le tocó vivir al profeta Abdías no fue fácil, porque ahí fue donde prácticamente se empezó a perder la identidad de los que sobrevivieron de las 10 tribus y del pueblo de Judá y fueron perdiendo su identidad como pueblo de Israel. Pero los planes de Dios son tan perfectos después, cuando regresan de los 70 años después de cautiverio, pues va a Zorobabel, reconstruye el templo, la ciudad, luego va Esdras para enseñar las Sagradas Escrituras y luego va Nehemías a reconstruir el templo. Ahí reconstruyó la ciudad de Jerusalén, el estado del sur, pero los edomitas prácticamente ya estaban desaparecidos. Por eso reitero que quedó un remanente de edomitas y esos fueron prácticamente destruidos en la época de los macabeos, 2 siglos antes de la era cristiana. Ese es como el contexto histórico, geográfico, social y cultural en la que vivió el profeta Abdías, que es hoy nuestro personaje en Perfiles. Marcelita. Sí, bueno, realmente hablábamos con Juan antes de llegar al programa, pues digamos que como tal analizar el perfil de Abdías no es posible hablando en el perfil como persona de él, porque pues realmente no hay escritos que nos dejen como una reseña, algo de conocer un poquito sobre él, como la mayoría de los que hemos analizado. En Abdías lo único es que pues significa siervo de Jehová. Eso es una cosa, y pues la Biblia hace referencia a varios, o sea, es un nombre que era muy común en el pueblo hebreo, como lo es, digamos, también para los árabes Abdulán. Entonces, digamos que es un nombre muy común y lo que dicen los maestros, algunos maestros, pues que sí hay mención de varios Abdías en el Antiguo Testamento, pero no hace referencia pues a este Abdías, profeta, escritor de este cortísimo libro, que además es el más cortico del Antiguo Testamento, solamente contiene un capítulo con 21 versículos. Entonces, digamos que de él, pues en su perfil personal podríamos decir que pues acá, como algo pues muy parecido a los profetas que hemos venido estudiando, es que pues seguramente pues contó, obviamente contó con el favor de Dios al ser llamado, elegido para poder dar esta profecía que se iba a dar en contra de los acontecimientos, en contra de los edomitas, ¿cierto? Edomitas, sí. Entonces, digamos que de él, pues, personalmente poco se conoce. El libro de Abdías empieza diciendo: esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Entonces, lo que hablábamos, sencillamente fue llamado, escogido por Dios para hablar de esta profecía y de lo que vendría para la tierra de Edom. Que es importante también mencionar acá respecto a este profeta, que parece que era del reino del sur.
¿cierto? Que Sí, tú sí. lo mencionabas, Sí. por todo lo que, pues por todo lo que expresa en su texto. Obviamente no debió ser fácil para él, por supuesto, dar esta profecía, pero es lo que vemos de los hombres que son llamados por Dios para cumplir una misión. Y dice, hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir, prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. Entonces acá ya pues todo el contenido de este libro de Abdías nos deja entrever cómo Dios, por supuesto su misericordia y su bondad, pues llegó a un límite con este pueblo que lo que hizo fue hacerle daño al pueblo de Israel cuando pues ellos eran parientes, ¿sí? Porque recordamos y todo lo que Juan, que gracias por todo ese recorrido que nos hiciste, Juan, de la parte histórica, cultural, bueno, social del pueblo de Israel, que es supremamente importante, porque acá en Edom viene de Esaú. Y recordemos que Esaú tenía esa lucha contra Jacob desde el vientre de la madre. Entonces nos podemos remitir al libro de Génesis, donde justamente allí nos dicen en el capítulo 25, versículo 24 al 26, donde la misma Rebeca anhelaban, o sea, como que, Dios mío, era tan fuerte la pelea entre ellos dos, que ella pues estaba desesperada y como que ¿para qué quiero tener estos hijos? Porque le estaban desde el vientre. Estaba esa disputa entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Dios inclusive le dijo a Rebeca que el menor, o sea, el mayor iba a estar al servicio del hijo menor. Y sabemos que este texto viene de allí, de Esaú, también porque recordemos que dice, donde el pasaje donde dice rojizo. Y recordamos que en el mismo libro de Génesis nos dice que Esaú quiere decir velludo, porque él era todo velludo como una pelliza. Entonces, y también era llamado como Edón, que quiere decir rojo. Entonces, ¿esto por qué? Porque debido a la venta de su primogenitura a cambio de algo de un guiso rojo, está en Génesis 25:30. Entonces, esto como para ir al origen de esta pelea, ya ustedes pues pueden conocer cómo después viene esta rivalidad entre ellos dos y pues todo lo que se vino sobre Edom. ¿Por qué? Porque los edomitas no, o sea, se confabularon con los enemigos del pueblo de Israel, ¿sí? Ellos también consintieron lo que los babilonios le hicieron al pueblo del Señor. Entonces, por eso allí en el Salmo capítulo 137, versículo 7 dice, oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén, destrúyanla, gritaron, allánenla hasta reducirla a escombros. Entonces ahí se cumple lo que decía Juan y es esa palabra que Dios le dio a Abraham, quienes te maldigan serán maldecidos, pero quienes te bendigan serán bendecidos. Y la maldición cayó, o sea, Dios aborreció a Edom a causa de su displicencia y de haberse confabulado y desear el mal para el pueblo de Israel. Qué bueno, Marcela, todo lo que nos has compartido. Y vea, tú dices que no había muchas referencias, pero qué buena contextualización ha hecho realmente de Abdías. Y desde luego que en el capítulo 2 del libro de Job, especialmente el versículo 11 en adelante, está relacionado un pensador, un profeta, se les conoce en esa época, llamado Elifaz.
que junto con Bildad y junto con Zoar eran tres, digamos, sabios de la época en la que ellos nacieron en esa ciudad llamada Timán o Temán. Temán. Y especialmente Elifaz, recuerdan que fue el que contrainterrogó, fue el contradictor de Job cuando Sí. Job hablaba con ellos y Elifaz le dijo, tú estás así porque has pecado. Y entonces se dice por la historia que Elifaz, que era un temanita, es decir, que nació en la población de Timán, fue un antecesor precisamente del profeta Abdías. ¿Qué podemos concluir de esta reflexión? Que esa región de Temán, pues ha sido o fue cuna de grandes pensadores, es decir, supongamos, como los griegos, ¿no? Unos grandes sabios del Antiguo Testamento. Quería compartirles ese pasaje de Job, capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Ustedes pueden leer cómo era ese diálogo entre Elifaz, entre Bildad y entre Zoar, reprochándole al pobre Job que estaba así porque había pecado. De tal manera que esa sabiduría de Abdías pues estaba en esos pueblos, especialmente Temán, en donde surgieron, dice la historia, muchos profetas sabios antes de los verdaderos profetas, antes de Elías, antes de Samuel, antes de los profetas como Daniel, como Isaías, como Ezequiel y los que estamos viendo hoy. Es bien interesante, Marcelita. Vea cómo tu contextualización me dio paso para analizar, y por el tiempo, porque aquí tengo un documento que encontré donde hay cantidad de cosas que se habla de la ciudad de Temán, o los temanitas, como era Abdías, y como lo fue Elifaz, como lo fue Zoar y como lo fue Bildad. Sí, sin duda, digamos que aunque la tierra como tal geográficamente y lo que sucedió allí para Edom, que además ellos estaban ubicados en las regiones montañosas, y me llama mucho la atención porque acá en el libro precisamente Dios, una de las cosas que le cuestiona a Edom es su orgullo, la altivez. Él lo menciona ahí, y precisamente una de las cosas que también observaba es que después, y aquí pues Juan, tú nos puedes confirmar o aclarar, es que Edom se llamó Idumea. Y uno de los idumitas, ¿quién fue? Herodes. ¿Y quién fue Herodes? Un enemigo acérrimo de Jesús. Sí, qué buena esa inquietud, Marcela, porque claro, digamos, el pueblo más antiguo de esa región de Edom, antes de existir Edom, el hijo de Lob, pues esa era la tierra precisamente de los temanitas. Después llegaron Edom, Edom fue destruido y ahí se ubicaron el pueblo llamado de los macabeos. Los macabeos fueron los que lo acabaron. Sí. Y en ese trasegar de la historia de las guerras de los macabeos, que son libros deuterocanónicos, surgió un pueblo llamado los idumeos. Y ese grupo de los idumeos realmente eran como unos, digamos, la palabra es fea, eran como unos falsos judíos. Resultaron por allá de las montañas, pero realmente no eran ni de las tribus del norte ni de las tribus del sur. Entonces, ahí fue donde surgen esos idumeos, y de esa población de los idumeos, digamos, 150 años de la era cristiana, ahí surgió el gran Herodes, que como no era realmente judío, Herodes prácticamente era un falso que fue y se hizo pasar por judío ante
el emperador, si no estoy mal, Augusto, luego Tiberio, para hacerse nombrar rey de los judíos sin ser realmente judío. Y de ahí los idumeos. Ujú. Exacto, entonces digamos que es mucha la historia, pero también los enemigos del pueblo del Señor, que acá digamos que pues yo puedo inferir que es el centro de este libro, de esta profecía en contra de Edom. ¿Por qué? Porque ellos, reitero lo que dije antes de la pausa, es que ellos se fueron, Edom se fue en contra del pueblo de Israel, él estuvo de acuerdo de todos los que se iban en contra de Israel, su orgullo lo apartó totalmente, pero ya sabemos que viene una raíz que era como Esaú, porque recordemos que Edom se refiere a Esaú y cómo él decidió totalmente apartarse de la voluntad de Dios y hacer su propio, tan así es que uno de los hijos de Esaú, o sea, o Esaú fue Esaú. y se casó con una hija de Ismael. Entonces, ¿por qué? Por ir en rebelión a su padre. Recordemos que su padre era Jacob. No, era Sí. Isaac. Isaac era Isaac e Ismael, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Isaac fue, recordemos que Ismael, pues él se fue y él hizo su propia tierra, su propia vida, entonces no estaba bajo, o sea, sí se apartó totalmente, entonces quedó Isaac, que era el de la promesa. Sí. Viene Isaac, tiene a Jacob y a Esaú, y entonces Esaú por rebeldía, por todo, pues va y se casa con una hija de Ismael. Sí, es como, Sí. no, pues no tengo esto, no tengo aquello, Sí. me voy en total rebeldía contra mi padre, contra el Dios de mi padre, porque además también, porque no era ni siquiera, o sea, era contra lo que Dios había establecido, porque Dios le dijo a Jacob, les dijo a ellos, no deben casarse con mujeres cananeas, no deben mezclarse con mujeres, sí, cananeas, y Esaú va y hace todo lo contrario. Y él decide pues hacer su propia vida a su manera, y pues viene toda esa cadena ¿de qué? De maldiciones y de hacer lo que quieren, de irse, o sea, de ahí parte, o sea, para mí, o sea, el hecho de que Saúl se haya unido, se haya emparentado con gente que iba en contra, con personas de los pueblos que iban en contra de la línea abrahámica, por decirlo así, Sí. en mis palabras, iba en contra de lo que Dios había establecido, porque recordemos que esos pueblos paganos que seguían a otros dioses, otras culturas, otras costumbres totalmente contrarias a lo que Dios había establecido. Y qué bueno, Marcela, que hayas hecho referencia a esa historia que a veces no le entendemos, ¿verdad? ¿Por qué todas esas peleas? Y lo que tú decías, ¿no? Claro. Ismael, hijo de Abraham, recuerda que él se fue de ahí, de tierra prometida, y se fue precisamente al sector de lo que es la región de los edomitas después, o sea, la parte del Negev, Sí, es el desierto. sí. Después, cuando Esaú también sale de ahí, de tierra prometida, y se perdió y llegó a esos mismos territorios. Sí. Entonces, creo que era nieta de Ismael, fue la que precisamente se casó con Esaú, como tú lo dijiste. Y mire que todo se va conectando de unas naciones o unos pueblos que, increíble, han pasado 2000 años más otros 2000, 4000 años y hoy todavía está en el Medio Oriente esas guerras tremendas. Porque, amigo, los descendientes de Ismael, y de ahí para abajo toda la descendencia pasando por Esaú y Edom, pues son los padres de los árabes, de las naciones árabes, una potencia en el mundo. Imagina, empezando por los mismos sirios, por los mismos iraníes, los iraquíes, todo lo que es Jordania, toda la Arabia Saudita,
todo lo que es Emiratos Árabes, todo lo que es toda la parte de esa Liga de Naciones Árabes, que son las que hoy precisamente o toda la vida han contendido con el pueblo de Israel. Fíjese cómo está vigente esos conflictos desde la época de Isaac e Ismael, luego Esaú y Jacob, y así han venido los pueblos. Sí, tremendo lo que dice acá en Génesis 27:41. Desde ese momento Esaú odió a Jacob, Tremendo. porque su padre le había dado la bendición a él. Y miren cómo es la cosa, porque acá o sea, aquí quiero poner en contexto porque recordemos que Esaú le vendió porque sí su primogenitura a Jacob. A él nadie lo obligó, simplemente Jacob le ofreció, le dijo, véndeme o sea, se aprovechó de la necesidad obviamente de Esaú, porque Esaú llegó y vio a Jacob haciendo su guiso de lentejas o bueno, de lo que haya sido, pero un guiso muy rico, y el otro llegó cansado de su trabajo del campo y todo, entonces vino ahí pues como ese trueque, esa negociación, pero mire cómo Esaú la maldad en su corazón de que él precisamente no fue consciente de que él fue el que provocó eso. O sea, no, ya vendió su primogenitura, entonces vemos cómo la maldad en el hombre, y lo vemos acá en Esaú. Entonces dice, entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Entonces, en Esaú y de ahí en sus descendientes, pues es donde vemos cómo ese odio y esa rivalidad contra el pueblo del Señor, contra todo lo que tuviese que ver con la descendencia de Abraham, de Jacob. Y qué bueno registrar esos antecedentes, porque esto nos ilustra mucho en lo que fue el ministerio de Abdías. Y el ministerio de Abdías, a pesar de no tener registros tan concretos en su vida personal, sí dejó registrado lo que Dios le habló a él, a Abdías, para que fuera y les predicara especialmente al reino del sur, pero también al reino del norte. Aquí a veces, amigo oyente, si usted repasa algunas cronologías, usted va a ver que registran la vida de Abdías o el ministerio de Abdías en el año 840-45, como a comienzos, digamos, o a finales del año 805-806. Pero también encuentran otros registros que está registrado en el año 640 a finales del 615. Entonces uno va a decir, bueno, aquí qué fue lo que pasó, aquí hay una contradicción. No, no la hay, porque en el decir de los biblistas, en esto Luciano Jaramillo, que le hice varias entrevistas para una emisora, él decía que lo que pasa es que muchos profetas llevaban el mensaje al pueblo, pero en forma oral, lo que se llama la Mishnah. Sí. Es la ley oral. Pero que después de pasar unos años, había alguien que todo lo tomaba en su oralidad, en la Mishnah, en su memoria, y lo registraba. Entonces hay algunos biblistas que dicen que no hay ninguna contradicción. Yo creo en esa posición, es que Abdías sí estuvo de pronto en los años 840, ¿no? Así, y él profetizó, y todo esto que está registrado acá lo tenían en la memoria, porque es que a nosotros nos parece raro que en esa época la gente se aprendiera las cosas de memoria. Es que esa era la forma de aprender en ese entonces. No había celular, no había todo lo aprendían de memoria. Y luego debió aparecer más adelante, y alguien escribió en un pergamino todo lo que, supongamos, 200 años había dicho el profeta Abdías. Entonces, por eso no hay contradicción.
Sí, la palabra del Señor no se contradice y los mismos escritos que lo que han ido descubriendo, pues ha ido ratificando los escritos y lo que mencionábamos en alguno de los anteriores programas es que la palabra de Dios no es algo de la imaginación de alguien, no, son hechos reales, históricos que sucedieron y que a lo largo de, pues, de cada temporada, de cada década han sido confirmados, han sido ratificados por expertos que se dedican precisamente pues a estudiar, porque pues la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo, lo que pues vemos como nosotros somos testigos del poder de Dios en nuestras vidas, así que de este cortísimo libro de Abdías que usted puede leérselo, o sea, mejor dicho, si usted es de los que dicen, no me he leído un libro o se me dificulta terminarlo, usted lo puede leer. Yo me la leí en este momentico mientras hacíamos el impulso, porque pues es el libro más corto y que tiene tan solo 21, pero que hay mucho que extraer de allí, porque acá, mire que acá no nos centramos tanto en el personaje, que igual pues lo hacemos porque es bueno conocer y lo que siempre hemos dicho, que Dios llama y escoge personas tan imperfectas como usted y como yo, simplemente que busca él obediencia, pero de Abdías no sabemos nada, solamente su significado, que es siervo del Señor y que muy seguramente pues era del reino del sur, por lo que refirió y demás, pero acá el centro que es la destrucción de Edom, el enemigo. O sea, ¿por qué? Por irse en contra y por estar de acuerdo con los enemigos del pueblo de Israel. Y por su soberbia, por su orgullo, por todo lo que menciona. Ustedes lo pueden leer ahí en cómo el Señor le dice: no debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. Aquí pues dicen que es cuando precisamente los babilonios pues se llevan cautivo al pueblo de Israel. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. Qué bueno, Marcelita, Dios te bendiga, porque mira que esta mañana en mi devocional, como desde las 3 de la mañana hasta las 5, estuve leyendo ese solo libro, y luego mientras tú hacías el almuerzo, lo volví a leer y tú lo leíste acá y te aprendiste todo eso en 5 minutos, menos, en 2 minutos, hay como diferencias. Bueno, vamos a relacionar tal vez lo más importante de este perfil, que es, digamos, qué fue lo que realmente enseñó Abdías y cómo recibió la palabra, o en sentido, digamos, claro, es qué fue o cuál fue el pensamiento teológico que enseñó Abdías. Y claro, está en todo el texto bíblico, pero por ejemplo en el versículo 8, dice: haré que perezcan los sabios de Edom. Sí. Y esto es muy fuerte, porque lo que decíamos anteriormente, ahí en esa ciudad donde nació Abdías, pues era como de eruditos. Y ahí dice la palabra: haré que perezcan los sabios de Edom. Y desapareció la ciudad. En el 9 dice: será exterminado todo hombre del monte de Saúl. Ellos vivían en las montañas altas, los acantilados, porque allá nadie entraba a perseguirlos a ellos, pero allá llegó el poder de Dios y los acabaron. En el versículo 12 dice el día, aquí vaya, no debiste alegrarte de los hijos de Judá el día en que perecieron. Imagínate, estos benditos se burlaron, les dio risa, celebraron fiesta, mejor dicho, el día que destruyeron el pueblo de Israel. Tremendo, ¿no? Hicieron fiesta y por eso Dios ama a su pueblo. Pero nosotros no podemos sino orar por el pueblo de Israel. Y en el 14 dice para matar a los que ellos escapaban. Aquí es lo que les contaba cuando Jerusalén es tomada por Nabucodonosor II.
El rey Ezequías, sí, se fue por ahí perdido con su familia tratando de proteger a su esposita y a sus hijos y a sus siervos, y resulta que los sedomitas fueron los que le dijeron a los ejércitos de Nabucodonosor: mire que ellos están allá camino a Ribla, me parece que fue donde los cogieron, y por eso es que Dios destruyó a Edom. Y en el versículo 5 dice: como tú hiciste, se hará contigo. Y tremendo, ¿no? Es lo que en el Antiguo Testamento llamamos la ley del talión. Sí. ¿Algunas otras cositas, Marcia? Sí, bueno, tenemos acá, antes de que se nos acabe el tiempo, unas preguntas, y es de Carlos Giraldo del Carmen de Viboral, Antioquia. Dice: Dios guarde esta emisora que lleva la palabra de Dios. Doctor Juan de Jesús y esposa, ¿me podrían aclarar si hoy en día naciones que maldicen a Israel se maldicen a ellos mismos? Claro, precisamente, mi hermano, lo que estaba leyendo acá, en lo último que indiqué, es que dice el versículo 15: porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Oiga, Sí. todas las naciones. Y la palabra no era para esa época, sino es para hoy, será para el futuro. Y dice, sigue el texto: como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es decir, ellos contribuyeron, se burlaron, facilitaron la destrucción no solamente del reino del sur y el reino del norte, pues aquí viene también lo que se llama la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Sí. Y eso es lo que nos dice, amigo, de Carmen de Viboral, una ciudad muy bonita, en que realmente dice todas las naciones, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Igual también los invitamos a ir al canal de YouTube, ahí está el programa que hicimos, Juicio a las Naciones, que ahí pues también mencionamos de eso. También Luz Marina Patiño dice: buenas tardes, muchas gracias por las enseñanzas, de verdad nos llevan a profundizar mucho la palabra y hermoso poder tener todo muy claro. Amén. Llevo varias semanas escuchando este programa El Impulso y me ha edificado mucho. Bendiciones a todo el equipo. Bueno, bien, Luz Marina Patiño, mire que yo tuve una compañera, Luz Marina Patiño, no sé si será ella, compañera en la universidad. Bueno, sí, bueno, con tantos, pero bueno, también saludamos a quienes están en el canal de YouTube, que seguramente están ahí también muy conectados, muy sintonizados con el programa, a todos los que en ese momento y los que se van a conectar más adelante. Sí, y bueno, gracias. Mire que pensábamos y decíamos con Marcelita, y ahora que vamos a hablar de Abdías, que no hay mucha información, y lo que pasa es que haríamos 2 o 3 programas más sobre Abdías. Gracias a todos los que se comunicaron por Facebook, vi una cantidad de gente, Dios los bendiga. Y en el Control Master nos acompañó Lorena. Gracias, Marcelita, porque yo también aprendo mucho. Me edifico contigo, Dios te bendiga. Y en el Impulso les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad, si así el Padre Celestial no lo concede. Bendiciones.